Hoy es un día donde celebramos la primer Santa Cena del año, una Santa Cena que va a ser diferente a todas las demás que hemos participado. Como un día dijimos que todo lo que hacemos, lo hacemos en dirección, en base a lo que el Espíritu Santo nos habla, también esta Santa Cena es así. No celebramos Santa Cena todos los meses, no celebramos Santa Cena por costumbre, porque esto es algo que estableció el Señor Jesús con sus discípulos y dijo: cada vez que hagas esto, no dio una forma específica. Las organizaciones, las denominaciones han adoptado las formas, de acuerdo a ellos han creído que era necesario. Hay quienes participan de la Santa Cena todos los meses, el primer domingo de cada año. Hay iglesias que solamente participan de la Santa Cena cuando, si en la congregación hay un profeta, a través del profeta Dios habla y pide Santa Cena y se celebra la Santa Cena. Hay iglesias que celebran Santa Cena por asamblea, ¿verdad?, como tema de la comisión. Nosotros hemos tomado dos puntos importantes, dos fechas importantes que el Señor nos habló, que para nosotros son las etapas cruciales que el Señor nos marcó. Y la Santa Cena, como muchas de las otras cosas, cambió o marcó un cambio de ciclo. Cuando Jesús instituye la Santa Cena, Él establece un cambio de ciclo. Él modifica las cosas que hasta ese momento eran normales y naturales y establece cosas nuevas. Y si nosotros leemos la lectura de la institución de la Santa Cena, Él dice: voy a participar esta vez y no volveré a participar más con ustedes hasta que la vuelva a servir todos juntos en la casa de mi Padre. Entonces todas esas cosas no son solamente actos o son situaciones del momento, sino que marcan ciclos, marcan tiempos, marcan momentos. Son cosas específicas. La Santa Cena que estableció Jesús, como después la establece Pablo, estaba muy asociada al tiempo de la Pascua, estaba muy asociada al tiempo del sacrificio, que también representaba un cambio de ciclo, que comienza y está establecida por allá en el libro de Éxodo, cuando salen de Egipto. Cuando Israel va a salir de Egipto, se establece la Pascua, que Pascua significa pasar por alto, o sea, Pascua representa un estado de liberación. Y cuando Jesús establece la Santa Cena, la establece en el mismo concepto, en el mismo tiempo. Dice que estaba cerca la fiesta de Pascua y Él estableció la Santa Cena porque Él iba a reemplazar el cordero que en los tiempos antiguos sacrificaban como expiación de los pecados, e Israel era libertado, por ejemplo, de los pecados del pueblo, y nosotros venimos a ser ese Israel que a través del sacrificio perfecto de Jesús fuimos libertados, ¿verdad?, del yugo de la esclavitud, del pecado, de la maldición, de la enfermedad. Por eso, hablando un poco así en conjunto, la Santa Cena no es un acto de costumbrismo. La Santa Cena marca un cambio de ciclo. Para los hebreos el ciclo cambiaba. Ellos después de 430 años iban a ser libertados y nunca más la opresión que había sobre ellos volvería, porque Jesús dijo: estos enemigos que ahora ves, nunca más los vas a volver a ver. O sea que era un cambio de ciclo. Imagínate si no era hermoso ese cambio de ciclo, que lo que durante 400 años los había amargado y los había hecho llorar, ahora iban a desaparecer inclusive desde la faz de la tierra. Ese era un cambio de ciclo. Entonces Dios le dice que tienen que establecer la Pascua, que era la sombra de lo que iba a venir muchos años después y que iba a ser la vida de Jesús en la tierra, para establecer un nuevo orden, un nuevo cambio, una transformación en las formas y en las maneras. Y fíjese lo que pasa. Moisés celebra la Pascua
Y dentro de la Pascua, no lo vamos a hacer obviamente en esta noche, pero solamente estoy haciendo esto a modo de introducción para el tema. Dentro de la Pascua que celebraban los hebreos, por muchos años, todas las Pascuas de ellos eran celebradas con unos preparados, unas comidas, y dentro de esos preparados ellos tenían hierbas amargas, porque las hierbas amargas era para que Israel nunca se olviden de dónde salieron. Esa no era una amargura constante, sino que no pierdan la memoria. ¿Viste? Cuando nosotros venimos a Dios, tendemos a perder la memoria, nos olvidamos de cómo estábamos, nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Por eso la palabra nos dice, no olvides el hueco de la cantera de donde fuiste tomado. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer, un ejercicio. Hay personas que no les gusta esto, hay personas que dicen, el apóstol, el pastor, el líder, siempre está mirando para atrás, siempre. Es que si no miras para atrás, no te recordás de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te libró, de lo que te libró, lo que el Señor hizo sobre tu vida, lo que el Señor hizo con tu vida y lo que el Señor preparó para tu vida, entonces no estamos entendiendo lo que es el reino. Tendríamos que entonces solamente dejar el Nuevo Testamento, como muchos creyentes dicen, no, eliminemos el Antiguo Testamento porque no hay que recordar, ¿sí? Como que solamente el Nuevo Testamento es lo que para nosotros nos sirve. Y Jesús no vino a abolir nada, Él vino a cumplir la palabra de Dios, vino a cumplir las promesas. Por eso siempre es bueno recordar, tomar unos minutos, tomar un tiempo y recordar lo que Dios hizo, cómo estábamos cuando el Señor llegó a nuestras vidas, de dónde el Señor nos sacó. Nosotros dijimos que tenemos un proverbio, que el que se olvida lo que es, se cree lo que no es. Y tiene que ver con eso, ¿no? Cuando estamos tan llenos de bendiciones y tomamos las bendiciones como moneda corriente en el reino y creemos que eso siempre tenía que ser así y siempre es así, nos olvidamos que un día esas bendiciones no las teníamos. Y cuando nos olvidamos que un día esas bendiciones no las teníamos, cuando nos olvidamos que un día estábamos afligidos como Israel en Egipto, que un día cada uno de nosotros tuvimos un Egipto que nos amargó el alma. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido un Egipto que nos afligió la vida? Un faraón que nos acalambró, que nos sacó hasta las ganas de respirar, nos oprimió, nos maltrató, nos puso carga pesada. Ese faraón pudo haber sido el Estado, pudo haber sido X, ¿verdad? Sabrá usted solito en su alma, en su corazón, qué fue ese faraón o quién fue ese faraón, o quiénes fueron esos faraones que se postergaban, se perpetuaban en el trono y no querían soltarte hasta que un día el Señor dijo, se terminó, ya está. Entonces, cuando llegó ese tiempo para Israel, Israel fue arrancado de ese sistema opresor, fue arrancado. Por eso el Señor hace mucho tiempo atrás nos habló del establecimiento de un nuevo orden. ¿Se acuerda cuando Dios nos habló hace más de 3 años que comenzaba el nuevo orden divino? Y profetizamos y hablamos. Bueno, el nuevo orden divino también tenía un tiempo de iniciación. Y nosotros, antes de que lleguemos a vivir lo que estamos viviendo hoy socialmente, terrenalmente, una de las últimas predicaciones, no recuerdo bien la fecha, tendría que buscarlo aquí en mi anotador, hablamos acerca de los próximos 10 años que se vendrían y los tipos de gobiernos que se vendrían. Creo que fuimos una de las muy pocas iglesias o ministerios que hablamos, que no estuvimos haciendo política, sino que estuvimos anunciando lo que iba a acontecer y lo que iba a venir. Entonces, estamos bien avisados y estamos bien equipados y estamos bien preparados y estamos bien instruidos. Por eso, para la gente que está instruida y está adiestrada con este tipo de palabras, entenderá el sentido de lo que escribe el salmista David cuando escribe el Salmo 119. Ahora sí quiero invitarle que lo pueda buscar solamente para leerlo. ¿Por qué alguien como David, que fue un hombre que tuvo que padecer sus desiertos, que fue un hombre que tuvo que padecer solo por causa de la unción, solo por causa
de haber sido elegido, solo por causa de haber sido buscado. Diga conmigo, porque fue buscado. Otra vez. Fue buscado. David estaba tan feliz apacentando las ovejas de su padre. Estaba tan contento, él salía con las ovejitas. Obviamente le daban las que, para que no estorbara, ¿viste? Cuando le da una tarea a un chico como para sacártelo de encima, decir, ponete a hacer esto. Bueno, así era con David. Las mejores las cuidaban los hermanos mayores, y David andaba por ahí dando vueltas, entonces ¿qué hizo su padre? Bueno, le juntó un par de ovejas, las que no quería cuidar nadie, porque algunas estaban como viejitas, lastimaditas, otras no producían ya mucha lana. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué hacemos con esta? Ok, David, que se entretenga con estas ovejas y vaya aprendiendo el oficio. Pero David no desperdiciaba el tiempo. David salía con su arpa a cuidar las ovejas, y mientras pastoreaba las ovejas, no porque sean no de primera calidad, él no hacía un servicio de primera calidad. ¿Me está escuchando, verdad? No porque las ovejas no sean de buena calidad, su servicio no era de buena calidad, porque su servicio no era por las ovejas de su padre, su servicio era porque lo hacía en servicio a Dios. Y acá puedo cerrarle en paréntesis, yo sé que algunos ya me entendió lo que estoy diciendo, pero hay liderazgos que desarrollan su tipo de liderazgo de acuerdo al tipo de oveja que tienen, y si las ovejas no son de las mejores, entonces ellos no se preocupan mucho. Pero David no era de esos líderes. David era un líder que era bueno en lo que él hacía. Diga conmigo, era bueno en lo que él hacía. Hoy me agarró una gana de predicar terrible. Pero David salía a apacentar sus ovejas, y él salía con su arpa. Y dice la Escritura que mientras él pastoreaba esas ovejas, él adoraba al Señor y estaba cantando al Señor, y dice que Dios lo oía y se deleitaba de David. Hasta que un día hubo un cambio de ciclo terrenalmente, y ese cambio de ciclo lo afectó positivamente a él. El cambio de ciclo que hubo en la tierra fue que en Israel no había un rey competente que hiciese batalla contra los filisteos, y otra vez Israel estaba bajo el yugo de los filisteos, y los filisteos lo saqueaban, los filisteos lo amargaban, los filisteos le arruinaban la vida. De tal manera que si usted empieza a estudiar la historia de Israel en este tiempo, dice que ellos se escondían el trigo en el lagar. Es como guardar los ahorros entre la ropa sucia, ¿verdad? No es el lugar correcto. Pero ¿para qué es eso? Para que no te la saquen, para que no te la encuentren. Israel escondía el trigo en el lagar. El trigo tenía que ir al silo, y el mosto, la uva, tenía que ir al lagar. Pero como Israel no sabía, había perdido la capacidad de victoria, escondía el trigo en el lagar, para que los filisteos no le robasen el trigo. En ese contexto, Dios lo busca a David. En un contexto donde terrenalmente se habían perdido las capacidades, se habían perdido las posibilidades, se habían perdido las maneras. La sociedad, el pueblo había perdido la capacidad de victoria. Diga conmigo, perdieron la capacidad de victoria. Entonces, cuando el pueblo pierde la capacidad de victoria, pierde los proyectos, pierde la posibilidad de avanzar, deja de soñar, deja de planear, deja de planificar, deja de proyectar. ¿Por qué? Porque sabe de que si siembra y cosecha, y la cosecha es buena, vienen los filisteos y le roban la cosecha. En la tierra había que sufrir un cambio de ciclo, pero ese cambio de ciclo no era indiferente al pueblo de Dios. En ese cambio de ciclo es cuando Dios lo llama a David y lo involucra en un proyecto que no solamente iba a transformar
la tierra en donde él se desarrollaba, sino que también iba a transformar su propia vida. Por eso, dicho esto, es necesario entender por qué tantas veces hemos enseñado en este lugar que toda verdad espiritual tiene una verdad paralela, o toda verdad terrenal tiene una verdad paralela. Hay una verdad terrenal y hay una verdad espiritual, y que en la iglesia no se congregan ángeles a pesar de que los ángeles están al servicio de los creyentes, sino que en la iglesia también está la gente que va a la sociedad, o la gente que está en la sociedad luego también llega a la iglesia. Y que todo lo que pasa allí afuera en la sociedad también tiene un impacto en lo que pasa en el reino. Por eso cuando la iglesia está bien alineada a los principios de reino, ¿qué hace? Dios la utiliza para poder hacer un impacto en lo social. Es mentira que una cosa va por un camino y la otra va por la otra. Si no, no se podría cumplir la palabra de que somos sal y luz, ¿en dónde? En la tierra. ¿Para qué Dios nos puso donde nos puso? Si solamente nuestra verdad espiritual sería mientras estemos en la iglesia, tendríamos que, como ya enseñamos, vivir de continuo en la iglesia. Pero gracias a Dios que tenemos una doctrina que nos enseña y nos prepara, ¿para qué? Para que podamos nosotros transformar el sitio donde nos movemos y que por causa de la iglesia, diga conmigo, por causa de nosotros, Dios tenga que establecer un cambio de ciclo en lo terrenal. Escuche esto, si Dios no hace un cambio de ciclo en lo terrenal, es imposible que la iglesia siga existiendo sobre la faz de la tierra. Si Dios no hace un cambio de ciclo en lo terrenal, es el momento en que Dios levante la iglesia, porque la iglesia no tiene oportunidad de lograr nada. Pero como todavía la iglesia está en la tierra y va a seguir estando en la tierra, Dios tiene que transformar, Dios tiene que hacer un cambio de ciclo en lo terrenal para que su iglesia se pueda seguir desarrollando. Mire el Salmo 119, 103, 103, lo que dice el salmista David. Es muy cortito, es bien sabido. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que qué, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son tus palabras, más que la miel a mi boca. Y luego, bueno, sigue diciendo, ¿verdad?, acerca de lo que inclusive ya sabemos de memoria, lo que representa la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Para algunos fue luz, para algunos fue salud, para algunos fue sanidad, para algunos fue esperanza, para algunos fue consuelo la palabra de Dios. Pero el salmista dice, cuán dulce es tu palabra. Si usted lee es largo, pero lee los versículos anteriores, usted va a encontrar que David encuentra en la palabra de Dios una dulzura, una riqueza que no tiene que ver con la dulzura del azúcar, sino con lo que es representativo la miel. Y es acá donde quiero muy brevemente hablar de lo que en esta mañana vamos a hacer. ¿Sabe que la palabra miel es una palabra hebrea que significa encantar? Eso significa miel, no tiene que ver con el azúcar, con la dulzura. Cuando el salmista David dice, cuán dulce es tu palabra, es más dulce que la miel en mi boca, está diciendo que el grado con el cual él entendió la palabra, lo encantó de tal manera que él entendió que la palabra, que la instrucción, que la dirección bíblica era para él lo más extraordinario que había experimentado. Fue para él la base de su éxito, fue para él lo que le marcó los tiempos, fue para él lo que le marcó el cambio de época. Si el cristianismo de este tiempo, si el cristianismo del siglo XXI
no alcanza a entender el nivel de importancia que puede tener la palabra viva, eficaz, activa y operativa en los creyentes de este tiempo, entonces difícilmente podrán entender la importancia de lo que es escuchar una revelación de la palabra de Dios. Los años que nos antecedieron hasta esta fecha fueron años donde la iglesia estuvo adormecida, entretenida, con palabras persuasivas de hombres, con palabras, como muchos dicen, no con cantos de sirena, con palabras proféticas como en tiempo de los profetas que eran pagados y comprados para decirle al pueblo lo que el pueblo quería oír. Paz y prosperidad, todo te irá bien. Y cuando de repente el reino se corrió, el reino se movió y mostró lo que había, entonces dejó de manifiesto la gran crisis en la cual el pueblo cristiano estaba sumergido, inapetente de revelación, inmaduro, incrédulo, incapaz de resolver aún sus propios conflictos, incapaz, y fíjese la ironía, creyentes que eran pregoneros de transformaciones mundiales, pero no pudieron transformar su propio carácter, creyentes que pregonaban libertad a los cautivos del mundo, pero que ellos no pudieron ser libertados de sus cautividades, de sus propias cautividades. Oyeron un mensaje que no les gustó como dijo David, sino que les endulzó todo lo contrario en los oídos. Vivieron contentos y felices con un modelo de vida, con un proyecto, mande que endalaba aquí, con un proyecto que solamente hizo que estuviesen entretenidos dentro de cuatro paredes, hasta que el reino manifestó la verdad, hasta que el reino se mostró. Yo siento una gloria tan fuerte de Dios, hermanos. Algo tan trascendental, lo que significa el cambio de ciclo en la tierra para los creyentes. David fue un hombre que alcanzó a descubrir esa esencia de la palabra, y él describió la palabra con una palabra hebrea que era encantar. Dice, descubrí que la palabra me encantó. Eso está diciendo, fue tan dulce que me encantó. Y cuando buscas en el diccionario, encantar significa, dentro de muchas definiciones, porque tiene muchas definiciones, algo que lo deslumbra, algo que lo atrapa, algo que lo cubre, algo que lo llena. Cuando David dice, descubrí que la palabra llegó a tomar esta magnitud, entonces él comprendió lo que significaba ser metido por Dios en un cambio de ciclo. Y a eso quiero referirme en esta mañana, que fuimos metidos por Dios a un cambio de ciclo. Fuimos introducidos por Dios en una nueva etapa. Y lo más trascendental, que todavía no se alcanzó a descubrir, pero en algunos meses usted lo va a escuchar hablar en más desarrollo, y algunos doctores de la palabra, algunos maestros espirituales van a empezar a hablar de esto. Pero recuerde usted que el Espíritu Santo ya se lo advirtió y se lo dijo. En algunos meses más, algunos eruditos bíblicos van a empezar a hablar más un poco, a desguazar un poco más de lo que es el nuevo orden mundial, y van a hablar de los gobiernos terrenales, que son gobiernos que Dios está empezando a permitir, y van a empezar a asociar a algunos presidentes con la voluntad de Dios. Y quiero que sepa algunas cosas. En este hermoso lugar hemos hablado de los próximos 3 gobiernos que vienen, y hemos hablado de los próximos 3 presidentes que vienen, y yo les dije que me guardé los nombres por precaución personal, nada más. Y así lo voy a seguir haciendo. Pero que un presidente esté hoy colocado en el lugar de presidente, todavía estas palabras que estos predicadores que van a predicar esto, se van a equivocar en algo.
y van a decir que ciertos presidentes son voluntad de Dios, y Dios no está hablando de eso, Dios está hablando del ciclo, que ese es voluntad de Dios, no el hombre que está ocupando el cargo político. ¿Está entendiendo la diferencia, no? El cambio de ciclo que está aconteciendo es voluntad de Dios, no la persona que está puesta. ¿Sí? Dios no descansa, porque solamente sobre lo que descansa es sobre su iglesia, es sobre su propio espíritu. Que hoy esté X, mañana esté J, pasado esté la otra persona, son personas, como en los tiempos bíblicos, cuando hubieron reyes que no cumplían las expectativas de Dios. Porque la Biblia nos habla de los Ciros y los Daríos, que Dios utilizó para que Israel entrara a ese cambio de ciclo. Había Israel repatriados por toda la tierra, y sin embargo Dios levantó reyes terrenales que eran los presidentes de hoy entonces, y ellos hicieron los famosos DNU, que no son un invento de este tiempo. Escribieron cartas diciéndoles que todos los judíos que estaban en alguna parte del mundo podían volver a su tierra, porque iban a ser repatriados, porque iban a ser respetados, porque iban a poder volver a restablecerse como nación. Y los mismos DNU de ese entonces decían que se les entregara todas las cosas que el pueblo de Israel necesitaba para restaurar Jerusalén. Y los reyes que en ese momento escribieron esos decretos no eran los mejores devotos de Dios. Por eso la Biblia nos habla de los Ciros y los Daríos, personas que Dios puede utilizar para que el pueblo sea introducido en un cambio de ciclo. Entonces, a nivel mundial está aconteciendo algo, como lo dijimos humildemente desde este lugar, y recorrió el mundo, aunque no recibimos ni aplauso ni los queremos tampoco. Ni hemos estado en los mejores canales espirituales, ni tampoco lo queremos. Nos alcanza y nos sobra con haber predicado con anticipación la palabra del Señor. Entonces, lo que estoy tratando de que usted sepa es que no descanse sobre si fulano o mengano es de Dios, gracias, o no es de Dios. Lo que es de Dios es el cambio de ciclo. Diga conmigo, lo que es de Dios es el cambio de ciclo. ¿Por qué? Por consejo, sí, de Dios, no directamente hacia mí, sino a través del apóstol Alejandra. ¿Por qué conservé los nombres de las personas? Porque si yo le hubiese dicho que Dios iba a hacer un cambio de ciclo y le nombraba a las personas que iban a estar en la presidencia, muchos iban a dudar de la palabra, porque no les convence la persona. Eso es lo que le pasa a la gente. Como no escucha la palabra de Dios, porque no le convence la persona que la predica. Y es el error de los creyentes. Entonces, no importa para Argentina que hoy esté este hombre en la presidencia, lo que sí importa es que Dios ha mirado a Argentina para hacer un cambio de ciclo y ha preparado a la iglesia para que la iglesia entre en ese ciclo. Esté este presidente, dentro de 4 años esté otro u otra, dentro de 4 años esté otro u otra, no importa quién es. De hecho, fíjese, este presidente que está hoy no tendría que estar como presidente porque no era su turno. Pero como no importa el actor, lo que sí importa es que Dios ha pensado en un cambio de ciclo. Lo más importante es entender que por fuera de la persona, Dios ha establecido su nuevo orden divino. Cuando David descubrió esto y dijo, no importa quién esté en jerarquía, cuando David descubrió la dulzura de la palabra, la importancia de la palabra, lo trascendental de la palabra, lo extraordinario de la palabra, y quedó en esa magnitud, quedó encantado, quedó absorbido, él entendió que terrenalmente para él se habían concluido las etapas de sus limitaciones, de sus fracasos, de sus ruinas, de sus angustias, de sus lloros, de sus desolaciones,
de sus aflicciones, porque ahí sí entra la parte operativa de la palabra, fue más dulce que la miel. Ese cambio de ciclo donde por la palabra, como a Israel, le iba a sacar ese luto que por 430 años estuvo sobre ellos. Piense en esto, ellos esperaron 430 años el cumplimiento de la liberación y no pasaba. ¿Usted por qué cree que Israel fue libertado? Si como nunca había sobre el trono de Egipto un faraón que tenía una estrategia infalible de sometimiento, ¿cómo pudo ser que Israel fue libertado? Si no había manera. No había manera, porque gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, Israel seguía en lo mismo. Israel estaba oprimido, Israel estaba angustiado. Israel, 30 años, amasando barro, amasando bronca, como algunos predicadores dicen, ¿no? Construyendo egos para un hombre que solamente pensaba en sí mismo. Fíjese usted, si Dios no hacía un cambio de ciclo, Israel nunca saldría de ese oscurantismo. No tenía las fuerzas, no tenía la potencia, no tenía la posibilidad. Tráigalo a este tiempo. Si Dios no estableciese un cambio de ciclo, la iglesia no se podría sacar la angustia, el luto, la tristeza, la amargura que este faraón le dejó a muchos ciudadanos, de los cuales las iglesias todavía sigue teniendo en sus sillas. Palabra hebrea que significa encantar. El domingo 31 en nuestro altar de oración, como hacemos habitualmente con el apóstol y con los que puedan llegar a estar con nosotros en la familia, todos los domingos, más allá de todos los días de oraciones personales que tenemos, todos los domingos desde antes que comenzara la pandemia, tenemos ininterrumpidamente un altar de oración. Ese altar de oración fue para nosotros todo. Siempre tenemos por costumbre, tenemos una vida de oración, siempre hemos sido de la misma manera, donde hemos estado ministrando en la nación que estuvimos, en el pueblo que estuvimos, por más lejos, por más cerca que estábamos, nuestro altar de oración, desde que fuimos llamados al ministerio, ha sido en nosotros una columna, aún siendo muy jóvenes. Llevamos, gracias a Dios, ya pisando los 30 años de servicio. 30 años, ¿verdad? 30 años de servicio. O sea que ese altar nunca ha fallado, nunca ha faltado. En todo horario, nuestro altar de oración por las madrugadas fue lo que nos ha sostenido en los días más difíciles, fue lo que nos ha sostenido en los días más duros, en los días de hambre, en los días de enfermedad, en los días de no entender lo que estaba pasando. Por eso este ministerio tiene como una de las columnas la oración. En este ministerio el que no ora está perdido, porque es así, y si no sabe va a aprender. Por eso nos hemos enfocado tanto en enseñar, en las cartillas. Gente que ha tratado de destruir esa columna, después de 30 años la va a destruir. Imposible, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, el altar de oración fue para nosotros el medio por el cual nos fue revelando Dios todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba aconteciendo y cómo iba a terminar todo lo que estaba aconteciendo. Así que el domingo 31 también fue para nosotros nuestro día 31. No fue un día festivo, no fue el día de la gran comida, fue el día como cada domingo de nuestro altar, de búsqueda, de adoración, de preguntarle al Señor qué y cuántas cosas. Y cuando estábamos en nuestra oración, tenemos temas compartidos, como lo hacemos en la congregación.
tenemos temas individuales, compartimos motivos de oración. Si somos muchos, repartimos a todos motivos de oración. Nuestro día de culto, más allá que después vengamos y asistamos al culto nominal del día domingo. Pero en ese momento de oración hubo un cambio en la atmósfera espiritual. Y si bien tengo que ser franco como siempre, le venía pidiendo y orando a Dios que me dé las directivas para la Santa Cena y la palabra y todas las cosas. En ese momento hubo un cambio en la unción, algo pasó como hace un instante, que algo se transformó en la atmósfera espiritual. El Señor me dio unas directivas para esta mañana. Sí tengo que serle franco que nosotros esa mañana ya lo practicamos, para nosotros es la segunda Santa Cena que vamos a tomar, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a esperar yo humanamente, terrenalmente, porque siempre está la parte humana. Dije, bueno, Señor, después lo preparo hasta que lo... Y no, el Señor sabe cómo tratar conmigo, así que en ese momento 2 cachetazos y se terminó todo. El Señor trabaja muy rápido conmigo, no tiene problemas. Me impulsó, así que busqué los elementos que tenía en ese momento e hice lo que tenía que hacer, lo que vamos a hacer esta mañana. Y desató el Señor una unción tan preciosa, tan bonita, tan dulce, tan necesario, porque desde antes de este día el Señor ha iniciado un cambio de ciclo. Ha dejado atrás lo que nos afligió, cual pueblo de Egipto, cual faraón. Ha quedado sepultado esa opresión, lo que nos afligía, lo que nos entristeció todos estos años. Estos años que hemos atravesado hacia atrás, aunque le hemos puesto gana y nos hemos sonreído, nos ha traído tristeza, nos ha traído amargura, nos ha traído enfermedad de la cual hemos sido sanados, nos ha afligido el alma. La gente que obró mal, la gente que se portó mal, la gente que hizo lo que hizo con la iglesia, con el ministerio, con los hermanos. No es que eso, bueno, ya está, pasa. Son heridas, como Israel, que se afligía, que lloraba, que se entristecía, que muchas veces la fe era golpeada por esas realidades. Momentos donde el pueblo de Israel quería creer que venía un tiempo de liberación y la opresión se intensificaba y llorábamos y nos preguntábamos por qué. Pero había un tiempo donde eso caducaba, donde eso iba a quedar, no en el olvido, sino que iba a quedar sepultado. Y hoy es ese cambio de ciclo, donde esa aflicción y esa tristeza, más allá que la podamos recordar para contar las cosas maravillosas que Dios hizo con los que aguantamos la presión, literalmente no es que quedó atrás, sino que quedó sepultado. Dios, al cambiar el ciclo, lo que afligía queda sepultado. Así que decirle al que tenés a tu lado, si tenías la lista, vamos a decirle, si tenías la lista de lo que te había afligido, de lo que te había entristecido, de lo que te hizo llorar, decirle así, chao. Vamos a darle así, chao. Qué cosa más linda, ahora decir, chao, chao, chao. Y para que eso sea un chao y no hasta luego, porque a veces, viste, aun cuando saludamos no sabemos saludar. Hay que saber cómo saludar, porque hay ciertas cosas que hay que decirle chao. Un hasta luego, nos vemos después, es que en cualquier momento nos volvemos a cruzar. Chao. El apóstol Pablo enseñaba estas cosas, dice, a tales evítalos, chao. En otras palabras lo decía Pablo, yo soy más práctico, chao. Diga conmigo, a la cámara, chao.
Pablo también enseñaba estas cosas. Pero él decía, viste, los que esto, los que ya sabemos, porque nosotros lo hemos vivido también. A tales evítalos. Y yo enseñé que evitar significa cruzarte de vereda. Evítalo significa tratar de no encontrártelos. Búsquelo en el diccionario que significa evitar. Evitar significa eso, no verlo más. Chao. Entonces cuando Dios le habla a Moisés esto, y le habla a Moisés que prepare la Pascua porque venía un cambio de ciclo, le dice, y los enemigos que ahora veis, ¿qué? Nunca más los volverás a ver, ni te afligirán. Mira lo que tienes a tu lado y hacela. Chao. Qué sensación tan linda, ¿verdad? ¡Wow! O me va a decir que era lindo trabajar la tierra, sembrar, cosechar y tener que esconder la semilla para que no te la saquen. ¿Era lindo? Entonces diga conmigo. ¡Qué hermoso! En la palabra de Dios la miel se menciona más de 60 veces en relación a muchos ejemplos, aún en actos proféticos de parte de los profetas. Se refleja como un símbolo que está ligado siempre a la bendición, la prosperidad, la fecundidad. Para utilizarla dentro de los pactos era para marcar el comienzo de un ciclo dulce de prosperidad, de abundancia y de sanidad. Así lo usaban los profetas, así se estableció, por ejemplo, en la Pascua judía. Por eso cuando Dios lo saca a Israel y lo saca de una tierra que le hacía producir para un caprichoso, los mete en una tierra y le dice que cuando los iba a llevar a esa tierra, en esa tierra que iban a encontrar, es una tierra que fluye. ¡Wow! Es una tierra que le da la característica de la miel, una tierra que si lo tomamos con el sentido que le da David, es una tierra que iba a ser ¿qué en la gente? ¿Qué significaba la palabra miel? Entonces lo iba a meter en una tierra que iba a ser ¿qué? Que les iba a encantar. Decía el que tenés a tu lado, me encanta estar en esta tierra. ¿Se lo repite? ¿Hay una tercera? Me encanta estar en esta tierra y no en la otra. Diga conmigo. Chao, yo no quiero estar en la otra tierra que tengo que producir para los caprichosos. Que tengo que aguantar a los caprichosos. Va bajando la intensidad, ¿eh? Aproveche. Que tengo que verle la cara a los opresores. Que tengo que sonreírle aunque no tenga ganas. Chao. Cuando Dios le dice a los hebreos, los voy a meter en una tierra que fluye leche y miel, le está diciendo, los voy a meter en una tierra que les va a encantar. Y como encantar es completar, es seducir, es llenar, es apasionar, los voy a meter en una tierra que los va a tener satisfecho con lo que pase. Ese es el cambio de ciclo. Los voy a meter en un ciclo de cambio que lo que pase lo va a llenar.
que lo que pase lo va a atrapar, lo va a seducir, lo va a contentar, lo va a poner de tal manera que solamente lo va a poder entender quien se animó a entrar a esa tierra. Por eso estuvo la peregrinación del desierto, por eso estuvo, ¿se acuerda la predicación? Cuidado que hay egipcio entre los hebreos. Porque mayormente los egipcios no iban a querer que los hebreos desgusten de esa tierra. Por eso los egipcios querían que los hebreos siempre se vuelvan a la tierra de los egipcios, o de los egipcios, para que no estén satisfechos. Entonces lo querían sacar de esa tierra. No, apóstol, se equivoca. Si ellos no habían entrado. Sí, ya habían entrado porque Dios se había establecido el cambio de ciclo. Lo que para nosotros leerlo es, ellos querían impedir que entren para Dios, querían que los sacasen, porque Dios ya los había metido por su voluntad. ¿Está entendiendo lo que digo esta mañana? Cuando el Señor nos habló a nosotros lo que iba a venir, la gente que trabajó en contra trató de impedir, ellos decían, vamos a impedir que esto se logre. Lo que ellos no entendieron es que nosotros ya estábamos. ¡Oh! ¡Chao! ¿Alguien está entendiendo esta mañana? Me estoy poniendo loco. No es que íbamos, ya diga conmigo, decíselo a alguien, yo ya estaba. Ya estaba. Por eso el Señor nos habló y nos dijeron, tengan cuidado porque hay egipcios entre los hebreos. Y a la primera crisis aparecieron los egipcios. ¿Qué decían los egipcios? Si nos volvemos a Egipto, nos volvemos, no, esto no va a funcionar, no, esto no, ¿quién sabe cómo va a terminar esto? Dios sabía cómo iba a terminar esto. Entonces todo en ese proceso, inclusive hasta lo último de lo último, el egipcio que se convenciera se tenía que convertir. Hola. El egipcio que se convenciera se tenía que convertir, porque a la tierra donde fluye leche y miel no se puede entrar convencido, se tiene que entrar convertido. Hay dos que dijeron chao. ¿Cuántos convertidos hay? Entonces diga, chao. Eso fue lo que descubrió David cuando dijo, la palabra de este libro es más dulce que la miel en mi boca. Él estaba entendiendo eso. Él estaba entendiendo que las cosas que aún no se manifestaban no era que no estaban, sino que había un tiempo que ya estaban, pero que iban a manifestarse. Cuando él habla en este concepto, él habla en este ciclo, es como Juan en la isla de Patmos. Él se ve en tiempo terminado, él se ve en producto terminado. Es la dimensión de Dios. Aunque estemos en el proceso de la perfección, Dios nos ve perfecto. Aunque estemos en el proceso de la santidad, Dios nos ve santo. Aunque estemos en el proceso de la victoria, Dios nos ve victorioso. Aunque estemos en el proceso de la salvación, Él nos ve salvo por su gracia, por su misericordia y por la bendita sangre en la cruz del Calvario. Entonces, cuando David descubrió esto, David entendió la dimensión de lo que significaba un cambio de ciclo. La palabra miel está asociada siempre a un comienzo dulce. Y en esta mañana hemos preparado la cena del Señor. Una cena que tiene una particularidad, que marca un cambio de ciclo. Aunque para nosotros en consagración tenemos que llegar al mes de marzo, porque allí tenemos nuestra consagración, esta Santa Cena, que es la primera del año, es el comienzo de un ciclo que, conforme Dios nos habló el 31 de diciembre,
en el altar, domingo 31 en el altar de oración, lo que vamos a hacer esta noche es un acto profético de lo que ya está establecido, pero que va a manifestarse en nosotros. Ese tiempo de sanidad, ese tiempo de sanar las heridas del alma, de sanar las heridas que dejaron en los oídos las palabras lisonjeras, la lengua mentirosa, de sanar lo que dejó en las emociones el maltrato y el desprecio de los egipcios que estaban mezclados entre los hebreos. Esta Santa Cena tiene un remedio para el alma, para el espíritu. Hablando espiritualmente, porque hasta inclusive alguno va a decir, este está ejerciendo ilegalmente la medicina, está vendiendo remedio. No. La palabra. Yo sé lo que dice la Constitución, ¿no? Que no. El que ejerciere ilegalmente la medicina tiene conflictos. Leemos la palabra de Dios, pero también entendemos de leyes. Gracias a Dios que no nos ha hecho neófitos. Esta Santa Cena tiene remedio, un remedio para el alma, un remedio para el espíritu, y tiene proféticamente el inicio, las llaves para el inicio de un ciclo nuevo, que ya está marcado por Dios, que es el ciclo, yo le puse por título, y se lo envié a algunos hermanos cuando los saludé, un ciclo dulce, el comienzo de un ciclo dulce. No pude explicar por qué tenía que llegar este momento, por qué el apóstol manda un mensaje con comienzo de un ciclo dulce, porque tenía que ver con esto, porque así es el ciclo que viene, es un ciclo dulce, de sanidad, de salud espiritual, de contentamiento, de entendimiento aclarado. Podemos profundizar más en el tema, pero fíjese, en una oportunidad estaba, permítame mientras desciendo, en una oportunidad estaba Saúl como rey. Saúl es representativo de líderes que hacen más mal que bien. Saúl representa a los líderes que destruyen más de lo que edifican. Y Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan. Y estando Jonathan entre la guarnición de los soldados, Saúl firma un decreto, largó un DNU y decretó ayuno a todo el mundo, ayuno en guerra, cansado, afligidos, con miedos a ayunar, como que si el ayuno era mágico. Bueno, iban caminando los soldados por el camino y Jonathan ve que en el costado del camino hay una colmena, un panal de abejas, y con la punta de su lanza extiende y toma un poco de miel y come. Y dice que automáticamente sus ojos se alumbraron, su entendimiento se esclareció. Lo que está hablando es que él cobró el sentido y tuvo entendimiento de lo que tenía que hacer, y dice que Israel en ese día, por lo que hizo Jonathan, le afligió a los enemigos un castigo como no se le hizo antes. Pero claro, y Jonathan dice, si esto pasó porque yo solo probé la miel, ¿qué hubiese pasado si todo el pueblo la hubiese probado? ¿Se entiende? Pero como el padre había dado un decreto, nadie podía comer, y bueno, podemos seguir hablando, pero quería especificar esto. Hay muchos ejemplos y muchas cosas
que liderazgos faltos de entendimiento, faltos de revelación, o personas espirituales, no liderazgo, personas espirituales muchas veces ponen sobre las personas y los afligen, los entristecen con sus palabras, los entristecen con sus actos, los entristecen con lo que dicen, con lo que hacen. Cuando la gente ve a líderes de doble ánimo, el pueblo se aflige y se entristece, cuestiona, etcétera, etcétera, y todo eso va amargando el espíritu, va dejando como un ácido en la fe. Este cambio de ciclo tiene que ver con eso. Para que venga a la iglesia aún una sanidad, en esa visión distorsionada que los egipcios quisieron poner en la cabeza de los hebreos, que el liderazgo de Moisés era malo, que en cualquier momento Moisés los abandonaba, que en cualquier momento Moisés se olvidaba de ellos. Como es el mismo principio, ese es el mismo principio que se quiso establecer en la iglesia, en sus pensamientos, en la cabeza de la iglesia. No diezmes ahí, no ofrendes ahí, el apóstol se la gasta toda en sus proyectos. Sí me la gasto toda en mis proyectos, pero no la plata de ustedes, la que Dios me da. Pero cuando la gente habla todas estas cosas, en el pueblo se van haciendo heridas. Inconscientemente, involuntariamente, a veces la mentalidad de la gente comienza a examinar a ver si apareció o no apareció la verdad que le habían dicho. Jonathan puso miel en su boca y fue tan extraordinario lo que pasó en su vida que aún el decreto de su padre, que era líder espiritual, no logró nublar lo que él luego vio. Así que en esta mañana inclusive eso, todo lo que este tiempo te fueron sembrando y que sembraron y que dijeron y que comentaron y que escuchaste y que cuando participes de esta Santa Cena, algo el Señor va a hacer en tu vida.